Ya, ahora ya va a entrar. ¿Ah? ¿Me dejáis offline a mí o solo audio? Apagamos las cámaras y dejamos como la vista del hablante nomás. Ya. Así que no te preocupes. Les damos la bienvenida a nuestra actividad de hoy. Tenemos nuestro coloquio sobre el uso de nuevas tecnologías de neurociencias en setting clínico. Comentarles un poco cómo va a ser la actividad de hoy. La actividad dura aproximadamente 1 hora y media. Van a ser 40 minutos, 50 minutos de presentación aproximadamente. Y luego dejaremos el espacio abierto para preguntas e interacciones. Tenemos 3 formas de interacción que les pedimos que vayan utilizando en la medida que resulte pertinente. En una primera instancia tienen en su barra inferior de Zoom la sección de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden dejar las preguntas que vayan teniendo en la medida que nuestro expositor de hoy vaya presentando. También pueden ir chateando para generar comentarios o responder algunas interacciones particulares con el expositor. Y ya hacia el final también vamos a dar la opción para aquellos que quieran abrir su micrófono y su cámara, puedan hacerlo para que así generemos un espacio de interacción más personalizado para hacer sus preguntas o algunos comentarios sobre la presentación de hoy. Así que sin nada más que comentar, agradecer a Francisco Parada, nuestro expositor de hoy, y bueno, a Francisco Serich que lo invitó. Y Francisco, bueno, te doy la palabra para que presentes hoy día a Francisco Parada. Buenas tardes. Hoy día quiero agradecer muy especialmente a nuestro invitado, el doctor Francisco Parada. Francisco es académico de la Universidad Diego Portales, director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología, y además es el director del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas y Sociales. Francisco es doctor en Psicología Cognitiva, es psicólogo de formación, es doctor en Psicología Cognitiva y Neurociencia por la Universidad de Indiana. Así que, de nuevo, agradecer que esté con nosotros, mi amigo personal, Pancho. Y bueno, también él contaba que si quieren ir haciendo alguna pregunta, como decía María Jesús, vamos a estar moderando el chat, así que los dejo ahí en la charla de Francisco. Muchas gracias, Pancho. No, gracias María Jesús, gracias Pancho por la presentación y la oportunidad, obviamente, de venir a presentar o hablarles un poquito de cosas que a mí me interesan y salirme un poco de lo que hablo cotidianamente. Obviamente, no me puedo escapar ahí del marco de trabajo que tratamos de hacer en el centro que dirijo. Así que ahí les voy a ir contando un poquito esta historia, ¿ya? Así que, porfa, a los asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor, ahí pongan en el chat o utilicen las herramientas que María Jesús les está contando, ¿ya? Entonces hoy día les voy a contar un poquito acerca de dónde sale esta cosa de nuevas tecnologías de neurociencia y cómo llevarlo a lugares clínicos, ¿ya? Esa última parte, que es lo que se conoce como la parte translacional, ¿ya? Un término que está adaptado del inglés, que es como translational, que directamente significa cómo traducir, ¿ya? Eso va para allá. Y este espíritu de traducción entre lo que son estas tecnologías que vamos desarrollando e implementando. Obviamente Chile no es de los que está a la punta del desarrollo de estas tecnologías, lamentablemente, ¿ya? Pero podemos hablar un poquito más acerca de por qué eso ocurre, sino que vamos más, por así decirlo, en el nivel de la implementación. Importantemente, Chile, si bien no tenemos el desarrollo tecnológico para poder estar ahí a nivel de desarrollo científico, obviamente, para poder estar en la frontera. Hay, de hecho, harta gente que es de Chile, que está en otros países, que ahí sí que están liderando estos desarrollos, ¿ya? Así que, y nosotros también en términos teóricos, acá en Chile también, ahí sí que sí la estamos llevando. O sea, no es por falta de que no seamos buenos acá en Chile haciendo estas cuestiones, sino que efectivamente me imagino que deben faltar algunos recursos y cosas así. En fin, ahí podemos, si quieren, conversar un poquito más, pero partamos, ¿ya? Lo primero que me gustaría contarles es que esta idea de las tecnologías, por lo general desde otras
subdisciplinas u otras áreas de la psicología, se critica o se apunta siempre a la neurociencia o a las ciencias que son ciencias psicológicas en su versión más empiricista, ¿ya? De que nosotros tenemos como este fetiche de los métodos, ¿ya? Usted podría incluso oír por ahí algunos colegas que son más del psicoanálisis o que son clínicos o que son como más de los lados humanistas, cosas así, en donde dirían que la neurociencia o la psicología viven esta cosa que vendría siendo como una dictadura de los métodos, que le llaman, ¿eh? Así como haciendo una referencia a Foucault y a otros. Entonces, efectivamente, la crítica se toma, está bien, porque efectivamente en un principio nuestros modelos eran súper pobres, ¿ya? En la neurociencia los primeros modelos que parten de la cibernética, son modelos de input-output, ¿ya? Estamos hablando de finales de los 40, principios de los 50, y efectivamente son modelos sencillos en donde el sistema nervioso central, como ustedes pueden ver acá, está ahí pasivamente recibiendo inputs sensoriales y generando estas respuestas o reacciones motoras. Son modelos sencillos de juguete que funcionaron mucho. De hecho, de este tipo de modelos sale primero que todo, o sea, grandes avances como los computadores, ¿ya? O sea, la cibernética y las ciencias, la teoría de la mente, por así decirlo, no la teoría de la mente así como sino que es filosofía de la mente, a eso me refiero. La filosofía de la mente y la cibernética originales establecieron este modelo que predijo o permitió entender bien las dinámicas de potenciales de acción y eventualmente generaron las bases para poder generar computadores. Y de ahí los psicólogos y los cientistas cognitivos tomaron el computador de vuelta como un modelo para entender la mente, pero parte desde la neurociencia, ¿ya? Y eso es un gigante avance que hoy en día, de hecho, estamos acá conversando virtualmente, cada uno desde su casa, efectivamente gracias a los computadores. Entonces, estos modelos, si bien a la gente le gusta hablar mal de estos modelos sencillos, reduccionistas, son súper buenos modelos que nos permiten y nos permitieron avanzar harto. Sin embargo, obviamente ya están carreteados, están viejos, ¿eh? Estos modelos ya como que se quedan un poco chicos ante la complejidad de la disciplina misma, ¿ya? La disciplina misma los usó, los reusó, ¿ya? Entonces hoy en día como que se habla de este tipo de modelo. Yo diría que hoy en día este es el modelo que predomina en las ciencias cognitivas, las ciencias psicológicas y cerebrales, en donde el medio ambiente es un miembro más de un nodo más de esta red de interacciones, y el sistema nervioso central ya no es un mero receptor, sino que también se acopla activamente a buscar estos inputs sensoriales y estos reacciones o productos motores. Lo importante de esto es que hoy en día yo creo que nadie negaría este tipo de modelos, ¿ya? Eso es súper bueno. Entonces, por lo tanto, hay una clara evolución teórica, ¿ya? Y ahí es como para responder la primera crítica que se le hace a la neurociencia, de que estamos pegados en los métodos y que no nos importa nada la implicancia y que simplemente recolectamos datos vacíos y es dato por el dato, reportar por reportar. Sin embargo, estos modelos quedan un poco de nuevo truncados y hay un modelo que le sigue, que vendría siendo como vendría siendo más radical que esto, que vendría siendo un modelo contextualizado, ¿ya? En donde efectivamente el medio ambiente no es simplemente un nodo más dentro de esta interacción, sino que los sistemas vivos, ¿ya? Tanto aquí este sistema nervioso está en un cuerpo y ese cuerpo está en un medio ambiente, y esto es una interacción, por así decirlo, es un fenómeno interaccional, ¿ya? Aquí cambia, por así decirlo, el modelo cambia también ontológicamente hacia un modelo de una ontología de proceso, ¿ya? Más que de contenido. Obviamente esto, como les decía, muy poca gente va a estar funcionando desde acá o va a defender estos modelos. Esto hoy en día es lo más esencial, o los modelos que usted va a encontrar por lo general en la gente que trabaja, tanto en Chile como en Latinoamérica y en el mundo, ¿ya? Y de a poco va a ir saliendo un poquito de esto. De ahí es donde, esa es la interfase, donde este tipo de modelos es la interfase efectivamente
que nos va a llevar a buscar nuevas tecnologías y quizá incluso reinventar la forma en que nosotros hacemos práctica de las ciencias psicológicas y cerebrales, ¿no? Entonces, avancemos ahí en ese sentido. Primero es debido a que la ciencia también en general, un modelo científico, en los últimos años todos nosotros vivimos la aceptación y casi completitud del modelo estándar de la física. Entonces, por lo tanto, como que la ciencia está en un buen lugar, por así decirlo, ¿ya? Lamentablemente, claro, el mundo nos acompaña hoy en día en el mundo de las fake news. Efectivamente, el modelo científico está igual de cuestionado, igual de atacado que un montón de otros, ¿ya? Pero si usted entra al modelo científico, efectivamente hay una suerte de, por así decirlo, tenemos un consenso de que efectivamente se va avanzando, ¿ya? Y una de las cosas que aprendemos queda muy bien en este video, que se llama Cosmic Eye, es la versión del 2018, que está basado en esta película Cosmic Zoom de 1968, que es lo mismo, solamente que esto está actualizado. Usted puede ver ahí cómo esa chiquilla que está afuera de los centros de Google ahí en California, está ahí disfrutando del sol, y la cámara hace un zoom out, y usted puede ver ahí cómo efectivamente cada área, usted no puede decir dónde termina y dónde parte, ¿ya? Efectivamente está difícil de decir porque efectivamente está todo contextualizado, ¿ya? Usted no podría definir así discretamente en qué momento termina y parte uno de estos fenómenos, porque efectivamente esos fenómenos están bastante contextualizados y dependiendo completamente a nivel causal y estadístico, no solamente a nivel causal, sino que también estadístico, y viceversa, no solamente estadístico, sino causal, de dónde está ubicado, ¿ya? Y esta película, como le digo, está basada en estos otros dos cortometrajes, Cosmic Zoom del 68 y Powers of Ten del 77, nos muestra todo el universo conocido, ¿ya? Entonces, veámoslo ahí. Obviamente cuando estamos a este nivel de zoom out, aquí estoy ya viendo hacia los niveles gigantescos, la pequeñez de un individuo, ¿ya? De una especie, queda evidente, ¿ya? Y eso es algo que Carl Sagan en los 60 y los 70 principalmente le estuvo dando harto énfasis. Y la ciencia desde ahí, desde ese trabajo que hizo Carl Sagan a finales de los 70, efectivamente, por así decirlo, como que ha convencido a una buena parte de la sociedad. Y ahí tenemos todo lo conocido del universo, que se le llama el universo uniforme. Recuerden que hoy en día ya no sabemos que ningún punto puede ser el centro, y todos los puntos del universo son el centro del universo. Y podemos ver también, ahí vamos a bajar un poco el volumen a esto, podemos ver cómo nos vamos de nuevo. Entonces ahora la película va a ser el mismo trabajo, y volvemos a donde estaba la chiquilla ahí en Google, y podemos hacer el mismo ejercicio hoy en día científicamente hacia afuera, y ahora lo podemos hacer hacia adentro. Y esa es una de las cosas que encuentro yo que es interesantísimo en este video. De que aquí también la misma idea puede estar ahí. Delimitaciones funcionales o incluso epistémicas de cada una de estas cosas es bien difícil hacerlas, ¿no? En el sentido de que cada una de estas partes está debidamente contextualizada. Y podemos ir hasta los lugares más, por así decirlo, más pequeños de esto, ¿no? Nos vamos a ir así subatómico, por así decirlo. Y eso demuestra lo grandioso o lo fantástico que son los avances físicos y científicos, ¿ya? Entonces, efectivamente, este sistema físico
que estábamos ahí observando, que era esta niña en el pasto ahí afuera de Google, uno puede ver efectivamente cómo ella está enmarcada dentro de sistemas físicos gigantescos. Y también ahí los quarks, uno podría seguir hacia adentro, pero el video para ahí, y efectivamente luego se va hacia afuera. Y usted puede ver ahí en estos zoom que se está haciendo, ¿ya? Y eso es por eso que se le llama el cosmic zoom a la película, ¿ya? Está ahí. Efectivamente, esta película o este cortometraje muestra o deja en evidencia esta idea de que la ciencia, a medida que va avanzando, los fenómenos se ponen más complicados. Por lo tanto, el simple modelo de input-output o del medio ambiente como una variable más, ¿ya? Un nodo más dentro de esta red, quedan chicos, sin duda quedan chicos. Entonces, podemos empezar a pensar de que efectivamente había filósofos, y desde siempre ha estado la idea, hoy en día tenemos más evidencia nomás, acerca de esta complejidad, ¿ya? Y algo que nosotros llamamos como el emergentismo clásico, que aparece en la literatura, que estamos hablando de todo lo que son filósofos premodernos, ¿ya? Y esta idea de que desde la fisicalidad, en la fisicalidad, en los sistemas físicos, está todo lo que tú necesitas para entender la complejidad, que es la base de la ciencia, ¿ya? Por eso la ciencia elimina la metafísica, o por lo menos no trata de no considerar la metafísica. Efectivamente, aparecen estas ideas desde hace mucho tiempo, ¿ya? Lo más antiguo que yo he podido trazar esa idea de la complejidad, del emergentismo, en Brihaspati, que vendrían siendo unos 7000 años, pensémoslo así, atrás, ¿ya? 1500 años después, antes de la era común, ¿ya? Pero estas ideas, obviamente, esos escritos están ahí, ¿ya? Estamos hablando de unos 4000 años atrás, pero esos escritos, obviamente, la gente le pone unos un par de miles de años entre medio, porque había gente que hablaba de estas mismas ideas, pero que no las escribía, ¿ya? Entonces tenemos una buena idea acerca de los filósofos del fisicalismo indio, en donde se hablaba de emergentismo y se hablaba de que las propiedades físicas eran todo lo que usted necesitaba para entender el fenómeno de la cognición. Y esta idea uno la puede rastrear, Aristóteles, Galeno, Spinoza, otros obviamente, y uno puede darse cuenta de que este pragmatismo, por así decirlo, está presente en la historia hace mucho tiempo. ¿Ya? Ese es un segundo argumento, un segundo contraargumento a un típico acusación de que el materialismo o el fisicalismo es algo nuevo, ¿ya? Y que la metafísica tiene algo de especial debido a que es tan antiguo. De hecho, el materialismo es casi tan antiguo como la metafísica, así que ese argumento no se sostiene tanto. Hay una segunda ola que es el emergentismo británico, que si bien esta no es una clase de emergentismo porque no queremos ir hacia las tecnologías, la idea acá es que emerge esta parte, esta idea del emergentismo británico, está ahí, se presenta como una opción, sin embargo fallan al pensar de que existe un orden, ¿ya? Un orden de niveles, de que hay niveles más importantes. Entonces en esta película de esta chica que está ahí y que nos vamos hasta el universo, y luego nos entramos hasta los quarks, ellos pensaban que era efectivamente el nivel de la física, o sea, que los quarks eran lo importante. O sea, todos nosotros para poder entender la clínica, para poder entender la mente, la cognición, teníamos que estudiar física eventualmente. Y los otros son disciplinas que eran menos importantes. Y se cayeron ellos al otorgarle una primacía a algunos de estos niveles. Pero, sin embargo, hicieron montones de avances, ¿no? Y obviamente la tercera ola, que es el emergentismo biológico, que es la ola más reciente, por así decirlo, en donde ya vemos más diversidad en términos de mujeres, gente de Latinoamérica, etc. Debido a la globalización del mundo, obviamente, presenta acá la oportunidad de que nosotros entendamos desde la biología este emergentismo, no desde la física. ¿Y qué es lo que dice la biología? Es que realmente es muy difícil encontrar niveles que sean más primordiales que otros, ¿ya? O sea, tú no podrías decir de que el nivel celular es más importante que el nivel subcelular, ¿ya? Debido a que
El nivel celular depende de los sistemas subcelulares, pero sin embargo el nivel celular también va a ser esencial para el sistema organísmico, a nivel más de órganos. ¿Ya? Y así sucesivamente usted puede hacer ese juego entre los niveles. De esta idea, y bueno, hay mucho que leer, ¿ya? Así que si usted está interesado, están libros de los 60, libros de 2018, hay un montón de cosas hoy en día. La gracia de poder acceder a todas estas cosas, que mucha gente escribiendo y uno no se pierde. Esto no es como en la época en donde Vygotsky escribía ahí en Rusia y nadie se enteraba. Después llegaban unas traducciones medias truchas, editadas por el partido, lo que sea. No, hoy en día uno puede leer a los autores directamente y eso es fantástico, ¿ya? Así que ahí les dejo algunas lecturas sugeridas para promocionar eso. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que aquí hay un marco teórico que nos permite zafarnos de esta idea y usar de esta idea de que la neurociencia está limitada por las ideas, no por los métodos, y que nos permite lanzarnos a estas tecnologías y quizás reinventar el quehacer de las ciencias psicológicas y ciencias cerebrales en el corto y mediano plazo, ¿ya? Este marco teórico se le conoce como for cognition, o el enfoque de las 4B para la cognición. Y brevemente voy a contarles un poquito acerca de esto. El postulado o el principio central de esto va en contra de esta idea, no sé si va en contra, ¿ya? Me voy a echar para atrás en esa frase, sino que va en respuesta, ¿ya? Sino que trata de reformular el paradigma teórico que, por así decirlo, emerge luego del reduccionismo conductual en las que estuvo sometida las ciencias psicológicas y cerebrales entre los años 20 y los años 40, que nosotros conocemos como el conductismo. Y de ahí emerge, gracias a la cibernética, gracias a la invención de los computadores, gracias a la misma investigación que hacían los conductistas, emerge esta nueva ciencia que se llama la ciencia cognitiva de los 1950, y que hoy en día todos nosotros estamos metidos en esa disciplina, ¿ya? De alguna u otra forma, observando desde afuera, estudiando pregrado, estudiando doctorado, investigando, etcétera, estamos ahí. Y esa disciplina lo que tiene como principal idea es que la mente está constituida por el manejo o la transformación de abstracciones en la mente, ¿ya? Cualquier idea psicológica que usted conozca es una idea cognitivista probablemente, ¿ya? O sea, cuando la gente habla del inconsciente, habla de la memoria, habla de la atención, cualquier fenómeno cognitivo por lo general va a ser una abstracción ocurriendo en el cerebro, ¿ya? De alguna forma, ¿ya? Y la gente hoy en día le pone ocurriendo dentro del cerebro y eso es como de alto nivel. Hace unos cuantos años la gente simplemente dice ocurre en la mente, y la mente está en algún lugar en la cabeza, ¿ya? Y eso es un problema filosófico importante, un problema bastante importante. Entonces, para poder, filosóficamente se llama como el grounding problem, que es este problema de que para poder avanzar necesitamos saber dónde está, qué es lo que ocurre, cuáles son los mecanismos que están a la base de eso, ¿ya? Entonces, ante eso se postula, y esta es la premisa o el resumen de esta idea del enfoque de las 4B, es que la mente o la cognición es un fenómeno que está en el cuerpo, que es del cuerpo, ¿ya? Ahí está la primera E, embodied, que se extiende con el uso de cosas, extendido, extended, ahí está la segunda E, que está completamente contextualizado, que está integrado, ¿ya? Eso lo vimos recién en el video, o sea, no es algo que salga de la nada. Embedded, esa es la tercera E, que es difícil de traducir, pero es embebido, esa es la traducción literal, pero esa palabra no se utiliza en español, vendría siendo como incrustado, a mí me gusta decir contextualizado, integrado, ¿ya? Y que se entiende mejor desde el enfoque de la enacción, ¿ya? En action, ahí está la cuarta E. Y ahora vamos a abrir cada uno de los conceptos brevemente y vamos a precisar a qué nos referimos con eso. Entonces la primera E, que era la corporización, es simplemente un punto que resuelve una de las historias más gigantescas, uno de los arcos de discusión más grandes que hay en las ciencias
psicológicas, cerebrales, incluso la filosofía, yo diría, y que está a la base de todo en la sociedad, ¿ya? Aunque usted no crea que está participando de esta discusión, que es la división entre el cuerpo y la mente. ¿Ya? Entonces esta división cartesiana, ¿ya?, está a la base de todo, está a la base de las religiones, está a la base de las políticas públicas, está a la base de un montón de cuestiones, que uno realmente como que no le da la vuelta, pero está ahí, ¿ya? Y esta postura o este enfoque teórico lo que hace es resolver esa parte y te dice que el cuerpo y la mente son uno solo, ¿ya? O sea, que no hay discusión, no hay división, toma una postura. Entonces, por lo tanto, dice que el cuerpo y todos los estados neurofisiológicos que van a salir, van a emerger, se van a provocar del estar en el mundo de ese cuerpo, o sea, del vivir de ese cuerpo, del existir en el mundo, van a estar vinculados a la experiencia humana, ¿ya? O sea, van a estar vinculados a esa experiencia que tiene, que reporta el sujeto. Va a ser de manera mecánica y constitutiva. O sea, usted lo va a poder estudiar, es el primer postulado, usted lo va a poder estudiar porque es mecánico, ¿ya? Y es constitutivo, y eso quiere decir que no es un subproducto, no es un epifenómeno, sino que efectivamente si usted logra cambiar los estados neurofisiológicos del cuerpo, usted va a lograr cambiar la cognición porque son uno y uno solo, ¿ya? Eso usted podría decir, quizá que está interesado en estos temas y está haciendo un doctorado en psicopatología del desarrollo, vinculado a neurociencia, etc. Usted podría decir, sí, por supuesto, yo creo eso. Pero la gran mayoría de las personas y la gente que practica la psicología no es necesariamente, no están posicionados desde una postura fisicalista, materialista, ¿ya?, menos biologicista. Así que el cerebro, la mente, el ser, vuelve ahí, adentro del cuerpo, ¿ya? Hay amplia evidencia de esto. Si yo le muestro acá este video aquí, en donde tenemos un montón de neuronas, esta es la corteza visual primaria de un ratoncito, y usted puede ver ahí montones de otros ratoncitos, otras cortezas visuales primarias también, vueltas locas disparando. Las neuronas en acción son estos puntitos blancos, están ahí disparando las distintas instancias de esta corteza visual primaria. Uno podría decir, sí, por supuesto, ahí está, hay dos opciones. Esa corteza visual primaria está obteniendo el ruido típico que tienen las neuronas, porque son sistemas estocásticos, o es que este ratón o rata, lo que sea que usted está midiendo, está mirando algo. Bueno, veamos el estado conductual de este ratoncito. Está en plena oscuridad, ¿ya? No recibe ningún fotón que pueda recibir, solamente infrarrojo, pero sus bigotes, esa conducta de whiskering está, como siempre, muy activa. Entonces, efectivamente, está teniendo conductas motoras, y mueve los bigotitos en plena oscuridad, fijado su cabeza, no se puede mover libremente, ¿ya? Y esto es lo que vemos si grabamos las neuronas en plena oscuridad, solamente dejando lo que mueva los bigotes. Vemos acá que efectivamente hay cierta actividad que por mucho tiempo se ha pensado como ruido. Bueno, afortunadamente tenemos hoy en día análisis súper interesantes en términos de análisis de datos. En este caso acá lo que se hace es cuantificar el movimiento del ratón y luego se hacen unos análisis de componentes principales para poder efectivamente ver los cuadros donde diferenciar, donde hay más movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, aquí este primer componente identifica harto movimiento, este segundo componente identifica movimiento en los bigotes nomás, en la nariz y así sucesivamente. Utilizando este tipo de análisis uno puede decir cómo podría ser que si es que B1 está de hecho codificando este tipo de movimiento, ¿ya? Vamos a tratar de modelar qué es lo que pasaría si B1 está escuchando, está muy atento a esta conducta de bigote, cosa que no debería, porque si usted sabe un poquito de neurociencia, sabe que las cortezas visuales primarias históricamente solo reciben inputs y mandan outputs, ¿ya? No tienen unas conexiones de feedback, por así decirlo, ¿ya? No están estos bucles de retroalimentación. Entonces aquí está el modelo de predicción, esto es lo que deberíamos esperar, y efectivamente, y esto es lo que se recibe en los datos, ¿ya? Entonces, como conclusión, sacan ahí Stringer y sus colaboradores el año pasado en la revista Science, sacan la conclusión de que este modelo indica de que las neuronas de la corteza visual primaria, esta rata o ratón en plena oscuridad, inmovilizado, lo que están haciendo es
estar reportando o estar muy atentos, disparando literalmente, activándose con el movimiento de los bigotes. Eso quiere decir de que una de las conclusiones que sacan es que ahí el cuerpo y la percepción están intrínsecamente ahí muy vinculados. Otro análisis para mostrar lo mismo. Pero sigamos, porque ya que me estoy hablando mucho y no estoy diciendo nada al final. La segunda vendría siendo de que tenemos el contexto, ¿ya? Tanto el ambiente natural como el ambiente construido van a facilitar estas interacciones significativas y van a abrir posibilidades relacionales para la acción, ¿ya? Esto quiere decir que entonces necesitamos un contexto. Y ese contexto puede ser a nivel fisiológico, como por ejemplo el entrenamiento de gente que está bajo el agua, ¿ya? En donde el cuerpo efectivamente no dilata las pupilas luego de harto entrenamiento. Un entrenamiento más a nivel, o un contexto más, fenotípico, ¿ya? En donde, por ejemplo, en estos grupos los saludan y los bayau, que son personas que hacen distintos tipos de actividad en Indonesia, pero los bayau, ellos pasan mucho rato debajo del agua, tienen una adaptación en el vaso, ya el spleen, que les permite estar mucho rato bajo el agua, ¿ya? Y eso es algo que, como la selección natural funciona así rápidamente, no en mutación, sino que es literalmente adaptación. En la resolución de tiempo real, en donde guaguas responden ante eventos. Este es un paradigma de potenciales evocados, donde un objeto se acerca y para ver efectivamente estos ciclos de percepción-acción, y efectivamente podemos ver de que los potenciales evocados, a medida que van creciendo estas guaguas, ¿ya? Entre los 5 o 6 meses, tienen un mayor potencial evocado ahí el N170, y a medida que van creciendo, este potencial se va achicando, ¿ya? Eso habla de expertise, ¿ya? Por lo general, así es como se reporta eso, ¿ya? Eso quiere decir que la experiencia al final, el aprendizaje, hace que haya una mejor predicción. Efectivamente, en guaguas no se puede hacer tan preciso el trabajo, pero afortunadamente hace poquito esta misma idea de la predicción activa se hizo utilizando realidad virtual, electroencefalograma, y en este lugar de realidad virtual lo que tenían que hacer las personas era una tarea que estaban esperando en la oscuridad, les daban una señal de luz en donde tenían que esperar si es que era una tarea go o no go, les dan la tarea go o no go, eso quiere decir que entran a la puerta o no entran a la puerta, ganan una moneda si es que entran, y luego tienen que hacer un pequeño reporte ahí, da igual. Las condiciones son muy pequeño el espacio para pasar, un espacio mediano y un espacio grande. Entonces vamos a ver si es que efectivamente el contexto va a cambiar un poco la predicción de la persona ahí en la vida real. Y se tiene que de hecho mover, esa es la gracia, no es que estén sentados con la realidad virtual, sino que se pueden mover libremente. Efectivamente, tanto en la oscuridad hay un potencial evocado acá, que le llaman el posterior, el N1 posterior, ¿ya? En donde se discrimina efectivamente entre la apertura muy delgada y la apertura más grande de la percepción. Eso gibsonianamente vendría siendo una affordance, y eso también aparece acá en estos otros potenciales que ellos reportan como el EPIC y el PNB. Pero el punto acá es que la persona no solamente se mueve más rápido al momento dice, aquí está la parte amarilla acá, muestra que la persona caminó más lento cuando la apertura era menor, y la persona caminó más rápido cuando la apertura era mayor. Es algo obvio, pero también podemos ver que la predicción aparece antes de que la persona ejecute el movimiento, y que efectivamente también cambia cuando la persona tiene que go o no go. Efectivamente también en el cerebro está esta predicción, aparece una señal que está vinculada a eso. La tercera E, en la extensión, quiere decir que al pasar el tiempo usted incorpora aspectos del mundo físico y del mundo sociocultural, generando estos arcos de acción, ¿no? Espaciotemporales que van a estar contextualizados, que están fundamentados en la percepción de acción, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que efectivamente usted puede
incorporar nuevas partes de su cuerpo. ¿Ya? Andy Clark decía que éramos cyborgs. Aquí tenemos el año pasado también súper buena evidencia que llegó de cómo el feedback sensorial, cómo efectivamente extender el cuerpo a través de una prótesis, no es solamente llegar y poner la prótesis, sino que, como se hace tradicionalmente, sino que lo que es muy importante que esa prótesis sea parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces acá en el muñón, donde todavía están las terminaciones nerviosas, se implanta la prótesis como siempre, pero la diferencia acá es que tiene un simulador de planta de pie y por lo tanto les va a estimular el muñón exactamente como fuese si es que la persona tocase con su pie el suelo. Y acá tenemos un video donde podemos ver efectivamente a la persona acá, aquí está sin la estimulación, sin el feedback sensorial, y aquí está con el feedback sensorial. Se puede ver que las personas andan más rápido sin duda, ¿ya? Caminan más rápido. Dice que las personas tienen mayor seguridad al caminar, ¿ya? Sienten, y obviamente se nota que caminan con mayor seguridad. Se cansan menos, tanto a nivel mental como físicamente, y obviamente, o no obviamente, pero era algo de esperar que iba a ser algo con el miembro fantasma, también reportan menos dolor. ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno puede extender el cuerpo al parecer, y esa extensión puede ser a nivel natural, por ejemplo, como quien utiliza un instrumento musical o se sube a un auto. Hoy en día todos hemos extendido nuestras habilidades de navegación espacial hacia Waze o Google Maps, y también lo podemos ver ahí en términos de neuroprótesis. Finalmente, cuando uno toma todas estas cosas y se hace la pregunta entonces de cómo funciona la mente, ¿ya? Ahí es donde entra la acción, porque la pregunta vendría siendo, es cómo puede siquiera existir una mente desde este estado, desde en el estado natural, cómo es posible que emerja, ¿ya? Y la inacción dice es que lo que pasa es que la pregunta es distinta, ¿ya? Y ahí plantea que debería existir la hipótesis entre la continuidad entre vida y mente. Explico rápidamente de que la pregunta es distinta. O sea, no es que usted se debería preguntar de cuándo es una mente, cuándo parte, sino que cuándo un sistema físico se puede declarar como vivo. ¿Ya? Y esa es la clásica pregunta que Maturana y Varela se presenta en el 73 y sacan la respuesta de la autopoiesis. La autopoiesis es otra forma, por así decirlo, de una conceptualización de algo que conocemos como el principio de energía libre, ¿ya? El Free Energy Principle. Y con eso, ¿a qué me refiero con eso? Es que efectivamente uno sostiene algo, lo que está vivo, ya siguiendo a la autopoiesis, es que vendrían siendo estos sistemas que toman acciones, ya que son activos en mantenerse funcionando. ¿Ya? Eso quiere decir de que una piedra que usted encuentra por ahí no está haciendo ninguna actividad, no está generando metabolismo, no está tomando ningún riesgo, por así decirlo, en seguir constituido como una piedra. ¿Ya? Por lo tanto, ese sistema físico no lo consideramos vivo. Al otro lado tenemos sistemas físicos que están generando metabolismo, que están cambiando su posición, que están buscando temperatura, etc. Y esos sistemas nosotros los llamamos como sistemas vivos porque están peleando contra la desorganización. ¿Ya? Y ¿cuál es el punto? Es que van a generar en esa pelea contra la entropía, van a generar estados sensoriales y estados activos. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo que para poder refinar esos estados sensoriales, esos estados activos, se generan modelos del mundo. Y esos modelos se llaman Markov Blanchet, hay un montón de nombres y que no es necesario entrar en este contexto, pero lo que nosotros queremos efectivamente es mostrar o decir de que para poder modificar esta energía libre, ¿ya? Para poder mejorar el modelo, un ser vivo lo que va a tender a hacer es cambiar sus estados internos de percepción y cambiar los estados activos de acción. Es decir, modular la percepción y modular la acción. Y es por eso que, aparece aquí la idea de predictive coding, que es una de las ideas, uno de los modelos teóricos de neurociencia más interesantes, y que podemos ver ahí con la persona con la prótesis, calza, por así decirlo, en el modelo. ¿Ya? Entonces ahí está este modelo teórico, y es donde me he hecho la mayor cantidad de tiempo, para poder decirles que efectivamente la cognición iba a ser este resultante
de estas interacciones a múltiples escalas, ¿ya? En el tiempo, eso es importante, ¿ya? Y que efectivamente nosotros podemos ir y entenderlo desde estos estados biofísicos, psicológicos, socioculturales. Entonces, aparece una posibilidad de incluso nuevos modelos en donde este agente activo está efectivamente en un contexto, y es ahí, en la interacción entre todos estos componentes, donde se genera la cognición. Pero tenemos serios problemas, porque para poder medir eso, ¿ya? Nuestras constantes o nuestros sistemas de medición son súper pencas, ¿ya? Usted tiene aquí un fMRI o un MRI que sirve harto para ver huesos y cosas así, pulmones, pero se cae un poco al momento de estar estudiando la cognición. Entonces, como usted puede ver en este video, parece que a esta persona la fueron a torturar, ¿ya? Ahí está la torturadora, y ahí está el sujeto listo para la cognición, ready for cognition. Efectivamente eso pasa, ¿ya? Y también le va a pasar en otros métodos, como por ejemplo el electroencefalograma, en donde un poco menos, un poco menos obviamente, pero también es lo mismo. Vamos a poner ahí montones de electrodos, como usted puede ver, una gorra, y y en la gorra también hay que empezar a poner electrodos. Y este tipo de métodos, ¿ya? También aplica para otros, el FNIR, se aplica para el Eye Tracker, aplica para un montón para todos nuestros sistemas realmente de medición neurocientífica, en donde son un poquito, hay mucho cable, es una lata, ¿ya? Es una lata, ¿ya? Efectivamente son una lata, la gente no les gusta hacerlo, es un mal que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, efectivamente, nuestros métodos se encuentran con un problema frente a este modelo teórico más radical. Y ahí es donde las tecnologías nos vienen nuevamente a prestar una mano, esta alianza estratégica entre la tecnología y la ciencia y la neurociencia es única y nos va a sacar de acá, ¿ya? Entonces se mete esta idea del Mobile Brain Body Imaging, ¿ya? Esta imagenología móvil de cerebro y cuerpo, MOBI que se le llama, en donde cada vez aparecen más sistemas ya portátiles, electrodos secos, donde no hay que estar poniendo gel, no hay cables tampoco, se transmite a través de Bluetooth, lo mismo con el Eye Tracker. Obviamente este es como el modelo o este es el sistema que se está utilizando hoy en día, mucho cable, un poquito, por así decirlo, invasivo, pero bueno, las cosas parten de a poco. También ha estado agarrando un poquito más de onda, ya está apareciendo en TED Talks, libros, ediciones especiales en revistas, conferencias internacionales, ¿ya? O sea, esta cosa está agarrando un poquito esta idea, y está agarrando un poco de fuerza, y la idea principal es que vamos a modelar estas dinámicas generadas por el cerebro y el cuerpo durante actividades y situaciones cotidianas en el mundo real, ¿ya? ¿Y cómo se va a hacer esto? Mediante la creación e implementación de sensores livianos, no obtrusivos, y generando condiciones estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas donde ir a mirar estas dinámicas, para poder entender la cognición en su estado natural. Entonces, desde el comienzo, ¿ya? Y usted puede ver estos dispositivos arcaicos de Wi-Fi, donde uno podía mandar señales wireless, la neurociencia inmediatamente se metió a decir, tratemos de hacer que la gente ande caminando con estas cuestiones. Y hoy en día podemos medir todo tipo de dinámicas, ¿ya? Y las vamos grabando en nuestros sistemitas que están cada vez mejores, computadores, tablets, teléfonos, etcétera, ¿ya? Para poder efectivamente generar neuroimagen en el mundo real. Todo esto va acompañado a la idea de que vamos a poder empezar a medir todos estos sistemas que efectivamente generan la cognición, ¿ya? El sistema nervioso vuelve a tomar una parte importantísima, sin duda, ¿ya? El único órgano del cuerpo que está completamente cubierto en hueso, ¿ya? O sea, es claro que la evolución dijo este sistema es especial, pero sin embargo no se entiende sin el contexto, sin el otro grupo de sistemas que necesita, ¿ya? Y eso, uno puede efectivamente ir a medir cosas como la psicoterapia que estamos haciendo nosotros, dejando atrás el tema de los paradigmas así, utilizándolos más que dejarlos atrás, utilizándolos cuando corresponda. Y la tecnología va a ir avanzando. Hace poquito aparecieron, en 2016, aparecieron estas cosas que se llaman los secrets, ¿ya? Que es un juego de palabras ahí con secret, ¿ya?
como lo hacen los alemanes, obviamente no suena bien, pero como el que lo hizo es alemán, suena así como Secret. En donde efectivamente tenía un electroencefalograma que se hace alrededor de la oreja. ¿Ya? Usted puede efectivamente replicar el clásico estudio de Berger del 29, donde sale alfa al cerrar los ojos. ¿Ya? Uno efectivamente están apareciendo hartos estudios donde se compara con el EEG tradicional, y efectivamente el Secret no tiene mucho que envidiarle, ¿eh? O sea, efectivamente para algunas cosas, usted puede ver aquí la relación entre Vertex, ¿ya? Y el potencial evocado está bastante bien. Otro estudio acá en donde es más complicado, porque efectivamente aquí está viendo procesamiento de P300. P300 no puede estar más lejos que de la oreja, ¿ya? Efectivamente no se parecen tanto, ¿ya?, los potenciales, pero sin duda tiene la misma morfología, ¿ya? Y si usted ve acá el P300, igual lo atrapa, ¿ya? El complejo N1, P1 un poquito más, hay que tener más imaginación, por así decirlo. Yo encuentro que aquí está súper bien, ¿no? Ahí si quieren después uno lo puede. Lo mismo para estudios de sueño, ¿ya? Aquí se está comparando el Sigrid contra, en rojo el Sigrid, el típico Sopno HD en azul. Usted puede ver que la morfología de las ondas es prácticamente lo mismo, ¿ya? De hecho, en este caso, ¿ya?, yo encuentro que el poder en alfa, yo encuentro que esta le sale más bonito al Secret, ¿ya? Siendo que te podría dormir así mucho más cómodo, menos invasivo. Estas cuestiones se van a poder ir achicando un poquito más, de hecho, ¿ya?, más pequeñas todavía, en donde van a poder quizá ir dentro de la oreja, ¿ya? Y usted puede pensar que los futuros audífonos que les venda Mac o Android, o lo que sea la compañía que les venda su audífono, va a incluir sistema electrocardiograma dentro de la oreja. O detrás de la oreja, ¿ya? Que toda una carrera, esto ha comenzado una carrera armamentista desde el 2015, en donde todo el mundo quiere generar el electroencefalograma más pequeño que agarra la mejor señal, ¿ya? Y por ejemplo, en este estudio muestra de que efectivamente se equivoca poco estos dos electrodos en pillar actividad epileptoide. Vamos a poder así utilizar, y la gracia de esto es que usted lo puede utilizar 24, 48 horas, una semana, quizá un mes entero. Se puede dar cuenta cómo puede disminuir los costos de atención médica. Y obviamente el siguiente punto era donde falló Google, que fue el tema de el Google Glass, ¿ya? Pero vuelve ahora, ¿ya? Vuelve esta idea del Google Glass acompañado con el Smart Ring, ¿ya? Este es el otro wearable que se vienen, en donde estas imágenes son simuladas, ¿ah? No, es un prototipo que lo tienen bajo llave, es de Amazon, ¿ya? Por eso habla con Alexa, en donde son lentes y que te van a estar mostrando todo tipo de información, aunque también se puede estar dando cuenta cómo esto va a ser útil. No todos nos vamos a ver así súper cool, probablemente cuando utilicemos estos lentes, pero sin duda ahí con el joystick en el anillo, con este anillo Smart Ring que se le llama, que supuestamente va a tener también tarjetas de crédito y toda la cuestión, ¿ya? Un micrófono ahí donde usted le puede ir hablando, pero el punto que a mí me interesa, aquí al final, ¿ya? Entonces usted va a la compañía, que son estos North, se llaman así la compañía. Es una compañía seria, ¿eh? Que está, como les digo, la compró Amazon hace poquito. Y la idea es que te van a hacer los lentes absolutamente a medida, ¿ya? Entonces te toman un modelo 3D de tu cara, de tu cabeza, para poder generar efectivamente el modelo 3D de tu ojo, que necesita para poder generar eye tracker en tiempo real y sin... ahí está, viene el paquetito de los lentes con el anillo, ¿ya? Y van a quedar perfectos, hechos a medida para tus ojos, en tus necesidades, etcétera, etcétera. Uno inmediatamente se puede poner a tener ideas. Y tal y como estaba pasando ahí con el Secret, la siguiente tecnología no son wearables, sino que al parecer van a ser los hearables, que se le llama, en donde usted puede tener todo tipo de sistemas, GPS, metidos todo en un audífono, ¿ya? Van a poder estar haciendo, dónde está caminando, ir midiendo lugares con mayor ruido, con menores ruidos, ¿ya?
nosotros hace poquito sacamos un artículo con esta misma información de un eye tracker, más toda la fisiología que tú vas a poder medir. Y aquí, interesante es cómo está utilizando, de hecho, el prototipo completo, que es con un Secret. ¿Ya? Si usted lo ve ahí, está con el Secret, ¿ya? Y el audífono, todo puesto con esta idea de ir prediciendo qué es lo que podría estar diciendo la persona ahí afuera, y efectivamente mejorando la capacidad de audición de los pacientes, o también mejorando al usuario que quizás no tenga ningún tipo de patología o algo así. ¿Ya? Entonces, sin duda, lo que se viene es la idea de los wearables, ¿ya? Para la salud, no solamente wearables para simplemente andar con gadgets cool, ¿ah? Así todo muy genial, pero sino que para mejorar la salud. Y Moby, el concepto Moby, el 2009 predijo todo esto. ¿Ya? Eso es algo muy choro, porque por primera vez en ciencias cognitivas y cerebrales tenemos, como por así decirlo, de nuevo tuvimos el principio. ¿Ah? En los 50, por así decirlo, perdón, en los 40 se predijo todo lo que podía hacer el computador, se dio las bases para el computador. También en los 50 la psicología dio las bases a través del perceptrón, dio las bases para la inteligencia artificial hoy en día actual. Y en 2009 la neurociencia cognitiva dio la base teórica para poder efectivamente predecir todo este mundo de los wearables que está recién partiendo. Obviamente, si usted aparece con un Google Glass, ya sabemos lo que va a pasar, la gente se va a reír de usted, como pasó en el momento de Google Glass. Pero hoy en día, al parecer, está bastante avanzado, y esta empresa North, que la acaba de comprar Amazon, parece que lo va a lograr ahí en un combo de anillo inteligente con lente inteligente. Entonces, creo que con esto me quedo callado. Claro, le doy las gracias a todo el equipo que trabaja ahí en el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología, la profesora Rossi, el profesor Salas, el profesor Rojas, con Ismael, Estefanela, Mario, que son los investigadores, por así decirlo, postdoctorales, porque ya hicieron sus doctorados, no es que estén haciendo postdoctorado en el centro, y toda la gente que está haciendo doctorado actualmente en el centro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con esto me quedo callado. Ya, pero la discusión, por favor, quedo atento a las preguntas y cosas así. Espero poder haber abierto temas, haber tensionado algunos otros, para que discutamos en este rato que queda. ¿Ya? Así que con eso me quedo callado. Ya, ahí tenemos una mano levantada, así que vamos a aprovechar el tiro. Pero parece que, a ver, parece que bajaron la mano. Una mano levantada de error. De error. Bueno, los invitamos a que hagan sus preguntas. No sé si quieren levantar la mano, hacer una pregunta directa, o bien dejarla en preguntas y respuestas del chat. Y a ver, parece que ahí sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola Claudia, sí, se escucha perfecto. Hola, Hola María. Claudia, perfecto. Hola Francisco, muchas gracias por la presentación. Quería preguntar por el modelo de las 4E y si este había sido una reformulación tuya a partir de de la teoría de Varela y la teoría de la mente corporizada. ¿Te silenciaste? Al otro lado. ¿Ah, sí? Dale, sí. Ah, ¿Qué no, pasó? justo te había dicho que te había silenciado. Ah. Sí, no hay problema. Gracias, Claudia. Es una súper buena pregunta. Me gustaría que la respuesta fuese sí, obvio, porque yo sería uno de los filósofos más importantes de la era moderna. Pero la respuesta es no. No. El paradigma teórico de las 4E es una formulación que empieza a aparecer de a poco, más o menos por ahí por el 2009. El 2010, Menari hace una edición especial en la revista de Filosofía de la Mente, en donde ahí aparece el término propiamente tal como 4E. Hace poquito, el 2018, efectivamente sale el primer Oxford Handbook de 4E, ¿ya? De cognición 4E, y nosotros el 2018 también escribimos el primer artículo desde Latinoamérica de 4E.
Así que, si bien no lo inventamos, igual nosotros tenemos una posición, en el centro tenemos una posición bien radical, por así decirlo, porque la idea de 4E es de los filósofos. O sea, si tú lees la literatura, es pura filosofía de la mente, ¿ya? Y los filósofos están peleando entre las 3E y las 5E. ¿Ya? Esa es como la discusión. A mí me gustan las 4 porque yo considero de que la psicología ecologista, ¿ya? Que vendría siendo, o la psicología ecológica, no ecologista, ecological psychology, ¿ya? De Gibson, ¿ya? Eh, Hay gente que propone que esa es la quinta, debería ser ecológico al final. Pero yo creo, no lo he argumentado en la literatura, no, que nos ha dado el caso, de que la psicología ecológica de Gibson está incluida entre lo embedded y lo extended, por lo tanto no es necesario agregarla. Y Andy Clark, que a él le gusta llevar la contra, y en estos momentos él habla de 3E, ¿ya? Andy Clark. Lo extraño es que hay veces que saca el embedded, ¿ya? Eso es lo que él no incluye, porque él argumenta de que lo embedded, el contextualizado, es parte de lo extended, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una redundancia. Yo me posiciono, y el equipo con el que trabajamos ahí en la UDP nos posicionamos ahí en las 4E porque consideramos que es una distinción buena entre lo embedded y extended, sobre todo porque nosotros tenemos la unidad de neuropsicología clínica ahí en la UDP, que es una unidad experimental, por así decirlo, que ofrece al mismo tiempo, es como híbrido. Hoy en día, con este modelo es como bien difícil hablar de qué es lo que es teórico, qué es lo que es híbrido. Nosotros tenemos un artículo del 2020 ahora que salió hace poquito en el Journal of European Neuroscience, donde argumentamos de que MOVI y 4E son lo mismo, ¿ya? Que de cierta forma lo que estuve hablando yo ahora, ¿ya? De que todas estas tecnologías que nosotros vamos a ver de ahora en adelante no necesitan discusión teórica, porque la discusión teórica ya está, simplemente los ingenieros, sabiéndolo o no, probablemente no, están implementando todos estos modelos teóricos. Entonces, nosotros consideramos de que efectivamente todas las cosas, cada vez que tú pones un electrodo o pones alguna suerte de medidor de la conducta o la fisiología, va a estar haciendo un guiño a todos estos sistemas teóricos, ¿ya? Y en esta unidad de neuropsicología clínica lo que nosotros hacemos efectivamente es tratar de implementarlo en la clínica con pacientes con lesión cerebral adquirida, ¿ya? Ojo que no son neurodegenerativos, son lesiones cerebrales adquiridas, eso quiere decir strokes, TECs, etcétera, etcétera, ¿ya? No es demencia, eso ese fondo, por así decirlo, lo tiene ahí la Chile en El Salvador. Entonces, en ese espacio es donde nosotros implementamos esta idea, y ahí nosotros nos damos cuenta de que esta distinción entre embedded y extended es súper distinta, sobre todo en el tema de la rehabilitación, ¿ya? En temas de neurorehabilitación, el contexto y la prótesis, por así decirlo, esa prótesis puede ser física o puede ser cognitiva, o puede ser social incluso esa prótesis, vale la pena distinguirlos, porque son dos intervenciones súper importantes. Entonces, también no lo he argumentado, feliz argumentaría en contra de Andy Clark, y si es que me responde, sería como que un gigante se detiene a mirar a una hormiga, ¿ya? Así que, de todas formas, no, es porque simplemente no he tenido ni el tiempo. Mi pelea es otra, mi pelea está con esta cosa de llevarlo hacia la neurociencia, ¿ya? Y no es llegar, y eso podríamos conversarlo también después, sí, que no es llegar y salir. Yo no estoy nunca, Pancho que me conoce de potrillo, como dirían, yo soy súper apegado al laboratorio, ¿ya? Me encanta el reduccionismo, por así decirlo, ¿ya? Lo que pasa es que yo jamás invitaría a nadie a decir, bote el laboratorio y salga a medir señales así como así, porque es súper complicado. Pero esa es mi pelea. Mi pelea es como tratar de llevar esta idea, enmarcarla en la neurociencia, porque hay harto, sin duda hay harto de recolección de datos sin teoría, ¿ya? Entonces, para encerrar todo eso a la pregunta, yo no lo inventé. Lo que yo he estado haciendo es traduciéndolo a la neurociencia, llevarlo a la neurociencia, ¿ya? Porque la gran mayoría de neurocientistas lo que te va a decir es que, ¿y a mí qué? Me da lo mismo.
Todo lo que estás hablando de teoría no importa, porque yo voy a ir a medir ahí el N170 en el electrodo PO8, o te va a decir, yo sigo pinchando esta célula en tal lado. ¿Ya? Como que es como una gimnasia teórica o mental que les va a importar a algunos pocos, ¿ya? Y eso es literalmente de algunos reviewers, ¿no? Esa frase de esto es gimnasia mental que a pocos les interesa. Y esa es una pelea dentro de las peleas que yo doy en ciencia, esa es una de mis peleas. Entonces, no sé si tienes alguna contrapregunta o si quieres que profundice en algo, o tú quieres profundizar en algo. No, agradecerte por lo que me dijiste, lo entiendo mucho mejor, pero en ese sentido igual es un trabajo todo esto de traducir a la neurociencia esta teoría, sobre todo la de Freestone. Y quizás preguntarte si es que no hay más preguntas, o sea, una última pregunta es por si puedes profundizar un poquito en lo de Freestone. Siempre se me pega la lengua. En el tema del marco Blankets, como del manto markoviano, porque ahí me perdí un poco. No sé si es tan importante o no, pero me interesó bastante ese tema. Es un poco, bueno, todo depende, ¿eh? Todo depende a qué se refiere, ¿ya? La idea del Free Energy Principle es súper interesante, ¿ya? Porque primero revitalizó esta idea que puso Maturana y Varela. Primero ahí sale el chauvinismo, ¿ah? Que tenemos que tenerlo bajo control el chauvinismo, pero de vez en cuando es interesante decir, bueno, Maturana y Varela eran chilenos, ¿ya? Y en un año tan difícil como el 73 ellos postularon esta idea que revolucionó, por así decirlo, la ciencia, ¿ya? Que es el tema de la autopoiesis. Pero durante los 80, en los 90 y casi la primera mitad de los 2000, decir autopoiesis en voz alta era como decir un garabato en ciencia, ¿ya? Peor. Quizá un garabato era mejor aceptado. ¿Por qué? Porque estaba vinculada a esta idea de autopoiesis, de autoorganización, y mucha de la gente que se formó en la segunda mitad de los 70, en los 80, 90, al principio de los 2000, esta idea de que había como una magia, como un misticismo en esta autoorganización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como que la palabra autopoiesis quedó bien botada y se reemplazó por autoorganización, ¿ya? Autoorganización de los seres vivos, self-organization en inglés, ¿ya? Y eso aparece todo el rato en los 80, en los 90, a principios de los 2000 en la literatura, el tema de la autoorganización. Entonces, cuando se recupera, ¿ya? Por así decirlo, lo de la idea del marco Blanket o la idea del principio de energía libre, del Free Energy Principle, cuando vuelve, gracias a Freestone, porque recordemos de que esta teoría viene de 1860, o sea, muy antigua, ¿ya? Cuando vuelve, lo que hace es darle una realidad física de qué es la autopoiesis. Porque Maturana y Varela solamente te decían, mira, la autopoiesis es este proceso que genera los procesos que sostienen al organismo que generaron los primeros procesos, ¿ya? Y ante esa cuestión, muy poca gente te iba a decir, no, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Entonces, lo que hace el Free Energy Principle es darte un marco teórico desde la teoría de la información, ¿ya? Para poder efectivamente entender qué es lo que pasa en la autopoiesis. Y lo que pasa en la autopoiesis es que tú puedes distinguir, y responde al final, te das cuenta de que Maturana y Varela estaban en lo correcto, de que efectivamente los seres vivos son los que hacemos ese esfuerzo para no desordenarnos, ¿ya? Para no sucumbir ante la segunda ley de la física, ¿ya? Entonces, ante la entropía, ¿ya? No nos entropizamos, ¿ya? Los seres que no sucumben ante la entropía, eso es nosotros lo que llamamos seres vivos, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando tenemos este ser vivo que está peleando, que activamente pelea contra su propio desorden, contra la muerte estamos hablando, ¿ya? Y eso quiere decir metabolismo principalmente en los seres más sencillos, pero después tú encuentras que la acción va más allá. Va, por ejemplo, y ahí es el postulado de la inacción, que vendría siendo que la cognición es para la acción. Por lo tanto, el ser vivo no solamente pelea contra la entropía,
¿ya? Sino que el ser vivo lo que hace es moverse para pelear contra la entropía, ¿ya? Para evitar sucumbir ante la segunda ley de la termodinámica, como estábamos diciendo. Entonces, es esta acción, ¿ya? Que vendría siendo un cambio a nivel fisiológico, metabólico, por ejemplo, o físico, por ejemplo, en las amebas que buscan, a través de la termocepción, buscan el lugar que necesita más temperatura, más cercano a la temperatura para seguir en homeostasis. Y así tanto otro, como nosotros también cuando escuchamos un ruido, movemos el cuello para mirar qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó. ¿Ah? Y ahí es donde el principio de energía libre dice que tú estás haciendo un modelo, ¿ya? Y ese modelo interno tiene distintos sabores. Ese modelo interno puede ser un modelo interno de carácter cognitivista, ¿ya? Y modelarlo bayesianamente. Entonces ahí la gente que le llama el modelo, el cerebro bayesiano, en donde tú tienes un modelo de cerebro que literalmente implementa las matemáticas de Bayes, ¿ya? Esta cosa de los priors para poder hacer una predicción, etc. Y ahí hay distintos modelos entre medio, distintos sabores de ese modelo entre medio, hasta la predicción más corporizada, que vendría siendo de que son los estados del cuerpo y el cerebro los que van a estar generando el modelo. Entonces la pregunta vendría siendo, ¿y cuál es el modelo? ¿Dónde está el modelo? El modelo es el cuerpo, ¿ya? Y esto parece ser súper poético, ¿eh? En donde uno dice, esto es súper algo súper en activo que decir, ¿eh? Que, por ejemplo, el bote es el modelo del mar. ¿Ya? Qué bonito, qué poeta vendría siendo estas cosas de la ciencia. Pero fuera del chiste de que suena poético, y obviamente esos ejemplos que aparecen en la literatura de esa forma, efectivamente buscan ser poéticos. Pero la segunda lectura es poderosa, porque lo que te dice es que tú examinando el bote, ¿ya? En este ejemplo de que el bote es el modelo del mar, examinando el bote puedes aprender cosas acerca del agua, ¿ya? De por qué flota el bote. ¿Ya? Un bote que no flota es un mal modelo del mar. Un buen modelo del mar es el bote que flota. ¿Ya? Y nosotros los humanos como que lo logramos, ¿cachai? Hacemos botes de cuero, de palo, de metal, de lo que sea. ¿Ya? Entonces, tomando esa idea de que el cuerpo mismo, el objeto físico, es el modelo de su entorno, ¿no? Y tú lo llevas a la biología, la morfología de cada animal, de cada especie, es el modelo interno de predicción, ¿ya? Que vendría siendo esta idea de los Markov Blankets. Los Markov Blankets simplemente, el término es la operacionalización estadística, ¿ya? Entonces, así para explicarlo a nivel teórico, no es necesario que entremos ahí, porque de hecho hay una pelea gigantesca dentro de estos sabores de modelos que yo te decía, en donde el modelo interno de predicción, este predictive coding, que se da esta codificación predictiva, es a nivel abstracto, ¿ya? Que vendría siendo el cerebro bayesiano que hablan algunas personas, ¿ya? Con todos los modelos que pueden existir ahí mismo, hasta este otro modelo de predicción activa, que vendría siendo la versión 4E, en donde el cuerpo, la morfología, ese es el modelo de predicción activa. ¿Mm? Esa es la codificación predictiva, el cuerpo en sí. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos del cerebro, ¿ya? O sea, cuando tú vas a mirar la corteza calcarina y ves ahí que la corteza calcarina tiene actividad para las caras, etcétera, etcétera. Eso es el modelo del mundo. Ese es el modelo que busca optimizar los seres vivos. Y cuando ese modelo no se optimiza, lo que hace es encontrar la muerte, ¿ya? La muerte de la especie o la muerte de ese individuo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esa es la idea que está detrás del principio libre, ¿ya? O sea, de energía libre. Y esa energía libre, ¿a qué se refiere? Simplemente porque como viene de la teoría de la información, cuando tú tienes un modelo, así modelo computacional, y lo echas a andar, y la predicción, y te queda un error muy grande, ¿ya? Resuelves todas las ecuaciones que tienes, y el error es muy grande, tú en términos de información dices que hay mucha energía en ese error muy grande, ¿ya? Entonces tú lo que quieres hacer es disminuir la energía libre, ¿ah? Quieres disminuir el error, quieres aumentar, por así decirlo, la explicación de la varianza. Eso es lo que quiere hacer. Por eso se llama el modelo el principio de la energía libre. Es que tú como ser vivo estás activamente todo el rato modificándote y modificando el mundo
para poder predecirlo mejor. Por lo tanto, reduciendo la energía libre. Entonces, cuando yo agarro mi teléfono y digo, voy a ir a comprar algo, me tengo que subir al auto porque no tengo idea de dónde es, así que me subo al auto, pongo Waze, lo que hago es disminuir la incertidumbre, aumento la certeza, porque Waze me dice, sigue el camino A, B, C, D, y llegas en 5 minutos. La certeza está al mínimo. Por lo tanto, mi modelo en ese momento, que es un acoplamiento funcional, tecnología ser vivo, ¿ya? En ese momento yo me transformé en un cyborg, me metí más encima en una cápsula de metal, ¿ya? Que tiene unas explosiones muy cerca de mis piernas, para poder moverme a velocidades que yo no estoy preparado biológicamente para poder moverme. Ese acoplamiento, ¿ya? De percepción-acción, nosotros lo podemos entender desde el paradigma de la energía libre como un súper buen modelo de predicción. ¿Y fue un buen modelo? Obvio que fue un buen modelo, pues todo el mundo lo ocupa hoy en día, ¿ya? No sé si te gustaría que profundizara en algún otro punto respecto a eso o que precisara algunas cosas de la explicación. No, no, me quedó muy claro. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Algo más por ahí? Pancho, yo tengo una pregunta. Por favor. Oye, primero agradecerte la presentación y triplemente, o 4 veces, perdón, las 4 veces, agradecerte el tener una charla teórica, que sabéis que yo creo que escasean, se ha ido ralentizando la teoría por lo rápido que va la técnica. Y pensando en eso mismo, lo que tú decías, que es crítico, que lo vemos, es un fenómeno que lo vemos viendo desde que surge todas estas técnicas muy bonitas y muy de voladores de luces, que el fMRI y incluso ahora el NIRS, que se ha puesto, la han ocupado mucho. Eh, Pensando en eso y lo que tú dijiste que es muy interesante, que es la idolatría del método, en el fondo, donde el objeto de estudio se vuelve un nivel explicativo o viceversa, en el fondo. Y tú sabes que eso guió toda la investigación de fMRI. Antes, lo carísimo que era, tenía 10 horas de fMRI y era un paper seguro. Entonces, pensando en todas las técnicas nuevas, pensando en todo esto de G, en tu opinión, ¿cómo, en el fondo, yo sé que lo que estamos en esta batalla, en el fondo, para poner claro que para entrar al laboratorio hay que tener un saco de teoría y no un saco de técnica, eh, ¿cómo uno podría dar esa pelea? O sea, ¿cómo podríamos mostrar desde la neurociencia que en el fondo resolver esa dualidad que es bien compleja a veces de definir, de que no estás estudiando un objeto específico, sino que estás estudiando un nivel explicativo, lo cual es un error categorial al cuadrado? ¿Mm? Pensando en eso, así como tu visión, tú que sabes toda metodología, que eres más joven, ya que me lo dijiste, pero ¿para dónde vamos en ese sentido? Mira, buena pregunta, buena pregunta. Está difícil porque eh, efectivamente yo veo en los estudiantes que formamos tanto en el pregrado como los de posgrado, es que efectivamente como que se ha perdido harto este cariño por la teoría, ¿ya? Y yo creo que eso es culpa de los mismos teóricos, porque la psicología teórica es tan pedante, por así decirlo, ¿ya? Es tan rimbombante y tan contraria a los avances, ¿no? Que al final lo que uno hace es como decir, ¿sabes qué? Están puro tonteando estos teóricos, ¿ya? Lo único que hacen es darse vuelta en los libros que se han leído, le sacan ventaja, por así decirlo, desde la Torre Marfil. Entonces, efectivamente, hoy en día tenemos ahí este como vacío entre la técnica y la teoría. Pero yo creo que una buena forma es, bueno, y por el otro lado tenemos la gente que está vuelta loca por las técnicas, ¿ya? También yo recibo un montón de gente que me dice, oye, yo quiero ir a medir músicos tocando todos juntos en la playa, porque ese es el lugar donde los músicos hay con la fogata. Entonces, sí, pero esos datos no van a llegar a ningún lado, ¿no? Lo importante es que encontremos un buen lugar para poder efectivamente medir estas cuestiones, ¿ya? Y nosotros, a ver si es que encuentro, tenemos un modelo en el 2018 en donde hablamos acerca de estos experimentos que son escalables en el diseño. Entonces, que lo que habría que hacer es una lógica, un cambio de lógica en cómo diseñas tú el experimento. Porque hoy en día uno diseña el experimento para el laboratorio y saca unas cosas pero fantásticas, ¿ya? Una hipótesis del N170, el P300, bla, bla, bla,
o de la conducta va más rápido, más lento, el tiempo de reacción, etc. Pero lo importante es que la lógica del experimento empiece a cambiar. Y yo creo que eso es algo que podemos hacer nosotros, ¿ya? Como mentores, como tutores de estudiantes. Es decir, que veamos la hipótesis, tengamos una buena hipótesis, y veamos si es que podemos generar un programa de experimento, en donde este experimento se va a ir complejizando en el tiempo. Nosotros como que el mismo sistema económico nos ha llevado a pensar el proyecto, ¿ah? Como encapsulado. Y eso es un problema así de socioeconómico, ¿cachai? Donde nosotros postulamos a NID y a NID te dice 2, 3 años, o 4 años, ¿cuántos años quieres? ¿Ya? Y como que si tu carrera o como si la ciencia en la pregunta se acaba ahí, en el fondo. ¿Ya? Y esa estructura, ese medio ambiente, en donde el nicho ecológico donde nos estamos metiendo, limita también la idea. Entonces, es difícil pensar en proyectos así como un poquito más grandes. Entonces, yo creo que por ahí va un lado, que esta idea de cambiar un poquito el diseño de nuestros experimentos para que sean escalables, en términos de que estén llevados por hipótesis, ¿ya? Que donde la gente tenga hipótesis. Y yo creo que tratar de ver cómo hacer que los estudiantes agarren más cariño por la filosofía, ¿ya? Yo creo que ahí hay una cosa que no la hacemos y no es culpa nuestra, ¿eh? Esto es culpa del sistema completo. O sea, filosofía en los colegios, un chiste; filosofía en la universidad, otro chiste. Entonces los estudiantes llegan a los doctorados, mucha gente a los postdoctorados, y recién cachan que están delimitando, o que nunca habían delimitado, nunca habían pensado en cuál es el objeto de estudio. Y están haciéndole preguntas al N170 por hacerle la pregunta al N170, ¿cachai? Por inercia. Así que yo lo veo un poco complicado, considerando también de que hay harta fantasía de que la neurociencia, o sea, estos equipos que yo le estaba mostrando para la aplicación clínica, los psicólogos y psicólogas estamos años luz de ser formados para ir a implementar este tipo de sistemas, ¿cachai? O sea, tú salís de 5 años o 6, no sé cuánto dura una carrera de psicología hoy en día, salís casi listo para poder atender gente, y, por ejemplo, no estáis informados acerca de que el TMS está funcionando maravillas para la depresión, de que, no sé, por el nivel farmacológico no se maneja muy bien. ¿Para qué hablar de toda esta parte más tecnológica? Entonces, como que estamos formando profesionales de los 50, por así decirlo, más que del siglo XXI. Entonces, ahí no sé si te respondo, pero porque no tengo la solución, pero ahí identifico un par de cosas que quizá nuestra formación de psicología o de cientistas de la mente está muy orientada en lo laboral, ahí en lo gremial, y algo laboral de los 50, más encima de los 60, pre-computadores, pre-tecnología. No hay cursos de implementación de estas cosas. Nadie sabría cómo implementarla en la realidad, y los pocos que lo implementan son chantas. O sea, si tú te vas a ver así, y digámoslo por sus palabras, como son, si te vas a ver la gran mayoría que yo no he visto, aún no conozco, aún, y eso que hago cursos de neurofeedback, por lo mismo, porque me llega mucho neurofeedback, mucha gente que hace neurofeedback, practicante, que te diga qué es lo que está haciendo de verdad, ¿cachai? Que no es simplemente una performance. Y está bien que sea una performance y que me diga funciona como performance, pero no me venga a vender la ciencia, como que no, es que esto funciona porque la ciencia, bla, bla, bla. Entonces tenemos ese problema ahí, que como que la innovación está consumida por una cosa como de ignorancia. Tenemos todas estas neuromarketing, neurofeedback, lo que sea, pero que nuestros estudiantes no son ellos los que están innovando, sino que están innovando gente que no tiene ni la preparación. Entonces ahí hay un vacío, yo creo. Yo creo que hay un vacío en donde podemos efectivamente hacer algo a través de pasar la hipótesis o generar buenas hipótesis con nuestros estudiantes. Quizás reformular, de hecho, también qué es lo que estamos enseñando y para qué es lo que estamos enseñando. Por ahí, no sé si nos deprimimos con mi respuesta. No, está bien. Gracias. Y yo creo que espacio para una última pregunta. La Pali estaba levantando la mano. Veamos si se anima a hacer la pregunta. Sí, dice que se está arrepintiendo, no te arrepientes.
Ahí está. Es que lo mío en verdad, no sé si es una preocupación gigante o qué, pero es una cosa que ya me viene dando vueltas hace un buen rato y la otra vez lo conversaba con una compañera del doctorado con respecto a la forma en que hacemos ciencia. Un poco lo que se hablaba, estamos en esta lógica de que siempre estamos haciendo estas mediciones, que todo tiene que ser muy físico, tangible, indicador, etcétera, para dar algo por verdadero o no verdadero. Entonces, cuando mostrabas este video de esta chica que estaba ahí tirada en que se ampliaba en estos contextos cada vez más amplios y a su vez hacia adentro, y siempre se plantea mucho, o veo que la conversación gira en torno al individuo, al sujeto que se está constantemente adaptando a un ambiente, ¿ya? Y todo gira en torno de, bueno, cómo somos tan flexibles, cómo parece que no hay ninguna división entre el individuo de nuestras partes, sino que pertenecemos a algo mucho más conectado, más amplio y es dialógico. Sin embargo, cuando me aparecen estos ejemplos como de los lentes con información para facilitar y que realmente sería muy bueno y que puede venir de las ciencias médicas, etc., al tiro pienso que después al final se traduce al poco tiempo en el cotidiano a más información, a más consumo, a más ser un sujeto que está en un medio que te está demandando e hiperdemandando este ambiente que es tan competitivo, en donde ser más hábil para manejar los dispositivos, por ejemplo, te da más estatus, te da más recursos, te da etcétera. O también poco se problematiza cómo los medios o las TICs, etcétera, o estos mismos medios son usos también para el abuso, para la vulneración de derechos, maltrato y otro tipo de cosas. Entonces, de cierta manera, siento o me atemoriza que vamos desarrollando una ciencia muy ligada a este sujeto que se adapta al entorno sin hacer una medición tan fina de las implicaciones éticas o las prestancias, que sí se hacen, pero al final cuando cae al ciudadano común y corriente, no sé si es tan bueno, como ahora mismo se dice lo agotador que es estar frente a una pantalla todo el día, todos los días, y estamos llenos de webinars y charlas y cosas, todos nosotros, todo el tiempo, y eso nos genera un desmedro en la salud. Pero por otro lado veo lo que planteas en el principio cuando se hablaba de la metafísica, y que la metafísica ha sido tan descartada, y veo en la metafísica o en estas cosas más ligadas como a Oriente, Asia, que hay una lógica que no es del sujeto con esta información de afuera y cómo yo hago corpórea y internalizo esta información, sino que de un sujeto hacia algo que no sé si está dentro, que no sé si está afuera, pero no necesariamente se circunscribe a las leyes de lo medible y de lo físico. Y pareciera ser que ahí hay un gran campo que si bien no se va a poder quizás medir, o quizás sí, quién sabe, en un futuro, pero que sí puede ser bastante inspirador para plantearnos precisamente lo que nosotros estamos haciendo y la aplicación. No sé, a mí me queda siempre como ese tema y a veces hasta entre el mismo doctorado, unos son como, no, es que eso no es ciencia, no se mide, entonces poco más no se puede hacer la pregunta, versus algunos que estamos así como, oye, hagámonos algunas preguntas, cuestionémonos un poco nuestras metodologías, nuestras formas, cuáles son nuestros intereses investigativos, cuáles son los intereses de nuestra producción en investigación también, y echemos mirada a estos otros ámbitos que a veces hacen que el sujeto se detenga un poco más y no sea simplemente la máquina de tomo la información, la proceso, genero una nueva, la devuelvo, pero sin una posición más del individuo y de lo que hay en el individuo en otro plano, en un plano que no es sujeto a lo medible y que es muy creativo también y muy generador también. No sé, es como mi preocupación Es una súper buena preocupación, ¿eh? Que son como las implicancias ético-políticas de todo estos avances, ¿ya? Mira, yo lo primero y siempre me la encuentro, no estás sola, ¿eh? No sé,
tú no eres la única que a mí me ha preguntado en este contexto. Primero, yo lo que diría, o que me gusta decir en esto, es que yo soy un amante de la fisicalidad. Yo creo que no es necesario complejizar el mono más de lo complejo que es. O sea, ya tal como es la vida en estos momentos, es suficientemente bonita y compleja. Y yo creo que no agregarle el contexto metafísico, agregarle una variable metafísica, realmente no ayuda mucho, porque de hecho, lo que más que decir es que esa pregunta no es científica, no se puede hacer, yo creo que es más importante decir, bueno, a ver, reformulemos la pregunta, quizá la pregunta está mal hecha, si la pregunta necesita, o eso es lo que te diría yo como, no sé, como profesor, si alguien me llega con una pregunta que es más metafísica, yo diría, reformulemos la pregunta, porque recordemos que la metafísica es simplemente una postura filosófica. Por lo tanto, si tú le cambias la perspectiva con otra postura, por ejemplo, fisicalista, materialista, tú puedes hacer la misma pregunta, pero desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas del individuo, la biología se ha sumado sin querer, o con querer, porque hay buena evidencia también para pensar de que existen los individuos, pero hoy en día, grandes criterios que eran como históricos acerca de qué era un individuo, ¿ya? Por ejemplo, a nivel anatómico. Tú dices, bueno, yo soy un individuo anatómico, ¿cierto? Por supuesto que lo soy. Mira, aquí está mi mano termina aquí, aquí ya no está mi mano, por lo tanto, este es mi individuo anatómico. Bueno, si uno se apega al fisicalismo, ¿ya? Uno tendría que decir, bueno, la biología, uno de los principios más fundamentales de la biología es la continuidad filogenética, ¿ya? O sea, Darwin, cuando habla de evolución, una de los puntos más centrales es la continuidad filogenética. Esto quiere decir de que si tú ves una función cognitiva o algo anatómico, alguna adaptación anatómica, alguna función morfológica, tú en una especie, esa función o esa adaptación no puede haber llegado ahí de la nada, ¿ya? Tiene que haber siempre precursores de eso. Por lo tanto, eso traducido a chileno común y corriente, es que si usted ve memoria en una especie, por ejemplo el humano, uno dice, yo recuerdo, por lo tanto yo tengo memoria. Esa memoria, yo no puedo ser la única especie, ni tampoco puedo ser el único individuo con memoria, ¿ya? Yo debo tener otros individuos de la especie deberían estar también con memoria, deberían tener la facilidad de memoria. Y más encima, más importantemente, otras especies deberían tener algún otro grado de memoria, ¿ya? Y Darwin se la juega y dice que no es un tema de grado, sino que, o sea, pero no es un tema de tipo, sino de grado. No es que sea otro tipo de función, sino que es la misma función en distinto grado. Tomando eso, ese principio, uno podría decir, bueno, lo anatómico. Yo veo en el mundo, en otra especie, alguna especie que no sea un individuo a nivel anatómico. Hay una termita que es como el niño póster de la anti-individualidad, que es la Mastrotermen darwinensis, ¿ya? Y esta termita lo que hace es que no tiene, si bien come madera, así como las termitas, ¿no? Típica termita, no tiene ninguna forma de metabolizar madera, ¿ya? Ni celulosa, que es el componente al final de la madera, ¿ya? No tiene cómo sintetizar la celulosa. ¿Y qué es lo que hace? Genera unas cuevitas donde va debajo de la tierra y cría unas bacterias, ¿ya? Y esa bacteria es lo que hace entonces la termita, es comer, agarrar un montón de madera y le escupe la madera a las bacterias, y las bacterias, por así decirlo, se lo metabolizan y luego ella puede comer. Lo que ha hecho esta termita es externalizar, hacer un simbionte con esta otra bacteria, ¿ya? Para poder efectivamente sobrevivir, ¿ya? Metabolizar la celulosa. Eso quiere decir de que esa especie en particular no necesariamente tiene un sistema digestivo en su cuerpo, no es un individuo a nivel de sistema digestivo, sino que el sistema digestivo está afuera, ¿ya? No es parte de su individuo. Entonces la pregunta vendría siendo, nosotros que nuestro sistema digestivo está afuera, ¿ya? Por así decirlo, como todos los sistemas digestivos, el estómago si bien está adentro del cuerpo, epitelialmente, como por así decirlo, en un epitelio externo. También tenemos ahí alrededor de 150 especies distintas de bacterias, ¿ya? Como más de 1000 individuos viviendo ahí, que también nos ayudan ¿a metabolizar distintas cosas? Entonces la pregunta vendría siendo, anatómicamente, ¿puede
puedes decir con evidencia, sí, anatómicamente, siendo que existe esta otra termita y otros más, somos individuos a nivel anatómico. La misma pregunta la podría decir a nivel de desarrollo, ¿ya? Hay un pulpito, ¿ya? Un calamar, que genéticamente no tiene ojos, ¿ya? O sea, nunca va a generar el ojo, ¿ya? El aparato, el glóbulo ocular, si es que no es colonizado por una bacteria que es bioluminiscente, ¿ya? Y esta bacteria bioluminiscente hace que efectivamente se gatillen todas las cadenas genéticas para generar los ojos. Si no tiene esta simbiosis con esta bacteria bioluminescente, tampoco se genera el ojo. Entonces tú podrías decir, mira, ahí hay otra idea que nosotros pensamos que el desarrollo se está generado por los genes y eso es un individuo. Bueno, también tenemos en la naturaleza algunas especies que no. Entonces, no es necesario recurrir, y así uno podría seguir fisiológico, lo que quiera, y podríamos seguir pensando formas de deconstruir la idea del individuo biológico, pero no es necesario poner la metafísica. Está ahí la ciencia. Lo que pasa es que las preguntas no están bien hechas, creo yo. ¿Ya? No sé si más o menos te parece o llega el punto que estoy haciendo. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, lo mismo, yo creo, o no sé si creerlo, pero también como que intuyo como que no creo que algo realmente no pueda como ser como tomado, como aprensible. Creo que es viable y si hoy en día estamos donde estamos es porque se pueden hacer esas cosas. Solamente que en algo, no sé si nos perdimos en nuestra concepción de las cosas o qué, que hicimos estos como rutas tan distantes. Lo mismo quizás que tú planteas, que decir, o no sé si rutas distantes, no sé si era metafísica, pero como que algo fuimos dejando de lado y que bueno, y que realmente reformulando las preguntas, los mismos conceptos, etcétera, quizás algo podemos también rescatar. Sí, o sea, el concepto de inmunidad individual, tú lo viste, o sea, cuando partió la pandemia, hubo un grupo de gente que salió a comprar todo el confort, todo el Sí, alcohol gel, pensando que si yo estoy limpio, por los próximos 20 años voy a estar ok, ¿cachai? Sin embargo, nos dimos cuenta de que esa inmunidad depende de todas las otras personas, y si las otras personas exacto. andan enfermando, tú no vas a poder salir a la calle y estar completamente sano y seguro hasta que la inmunidad no sea de grupo, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo concuerdo contigo, pasa ahí que los modelos que topan con la realidad y los modelos nos damos cuenta de que esos modelos son perfectibles. Pero de nuevo, yo creo que son perfectibles y eso desde la evidencia, desde las buenas preguntas y desde la capacidad de pensar esos modelos, ¿ya? Y esa es la gracia del cambio de perspectiva teórico, porque por ejemplo, cuando tú agregas no sé, hay problemas que no existen, si es que tú no estás posicionado desde una perspectiva teórica como corresponde. Entonces, por ejemplo, si tú agregas una perspectiva de género, ¿ya? Un auto, así pienso en el auto más pirulo que tengáis, y tú decís, pero ¿qué tiene que ver una perspectiva de género con un auto? ¿Ya? El auto más pirulo te puede decir, mira, usted choca en este auto y tiene 3% de probabilidad de morir por nuestro sistema de seguridad súper avanzado, bla, bla, bla. Tú te pones el gorrito de género y dices, pero a ver, ese 3%, ¿cómo se calculó? Y lo más probable es que te des cuenta, como casi todos los estudios que se hacen en auto, se hacen con un modelo de cuerpo de un hombre europeo. Por lo tanto, una persona que mide como 1,75 m, 78, ¿ya? Más o menos grande, bla, 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 bla. Si tú estás más chica que eso, como casi todas las mujeres, y sobre todo mujeres chilenas que son más chicas que eso, ese 3% no les cabe, no les predice, ¿cachai? Ya, ese problema, que no existe desde el punto de vista, si es que no te planteas de una perspectiva de género, eso se llama el Data Gender Gap. Eso quiere decir que no hay datos para ciertos tipos de anomalías, por así decirlo, que se escapan de la normalidad. Y eso es solamente un tema teórico, ¿cachai? Eso es solamente un tema teórico. Si tú le enseñaras al ingeniero que hace los estudios, ingeniero de ergonomía, que hace los estudios con los dummies en los autos, bla, 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 es que le enseñara que existe toda una distribución de cuerpos que no corresponden a ese dummy, ¿ah? Tendréis vida. Y el mismo caso podemos ocupar con, por ejemplo, ropa de seguridad, ¿ya? Los cascos
les quedan volando a la gente más chica, ¿no? Si tú mides menos de 1,78, es difícil encontrar un casco para ti. O sea, las mujeres saben esto de ropa, ¿ya? Yo escucho a mi señora, eso se sabe. Pero bueno, ahí está el tema de que incluso cuando tú diseñas un auto, cuando vayas a poner ropa de seguridad, la perspectiva teórica abre problemas que antes no existían. Y lo que hacen, mejor todavía, aparte de abrir el problema, te orientan hacia cómo reducir ese error, ¿ya? Cómo mejorar, de hecho, tu varianza. Y nosotros como científicos, nuestro negocio es la reducción de la varianza y la explicación de esa varianza. Eso. Súper, gracias Francisco. No, no hay problema. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Francisco. Vamos a ir cerrando por hoy día. Nada, agradecerte a ti, por supuesto. Demasiado interesante. Yo creo que nos podríamos quedar discutiendo mucho más tiempo de esto, dado el contexto también, que yo creo que se hace particularmente relevante. Pero bueno, te tendremos en más coloquios de todas maneras. Y nada, agradecer a la participación de todos los que estuvieron hoy día y las interacciones que se generaron. Gracias a ustedes por la invitación, Pancho, muchas gracias, María Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y a todos los estudiantes por su atención y por preguntas tan interesantes. Yo sé que muchas otras deben haber quedado en el tintero, pero ya nos encontraremos más en alguna otra ocasión. Muchas gracias, un abrazo grande. Que estén bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.